Hoy les queda pues avisado, les informo que tienen que preparar para el parcial para dentro de 8 días. Ahorita les voy a decir qué temas vamos a evaluar. Incluye el tema que veamos hoy. Necesito por favor que alguien me informe o me diga en qué tema quedamos ahora 8 días. Vimos la pirámide y qué más. Empezamos a ver los principios. Quedamos en los principios constitucionales, artículo 1. El artículo primero, ¿cierto? Sí. Listo. Vimos hasta donde alcanzamos a ver todo este. Sí, profe, esta Sí, profe. prevalencia del interés general sobre el Bueno, listo. particular. Entonces, eso. Listo. Entonces, mire, vea, ¿cuál va a ser el parcial? Les voy a preguntar de esta pirámide. La tienen que tener clara, el modo descendente, ascendente, cómo funciona. Si yo les digo quién expide la ley en una pregunta, usted me tiene que decir que es el Congreso del Senado. Si le pregunto quién expide un decreto ley, pues usted tiene que saber que es el presidente de la República. Quien expide un acuerdo municipal, entonces es el consejo. Quien expide una ordenanza. Les puedo decir, dígame el orden jerárquico de la pirámide, entonces constitución, ley, decreto, ordenanza, acuerdo, resoluciones, listo. Eso sería respecto a la pirámide. Y respecto a los principios, le voy a, por ejemplo, le voy a preguntar en qué consiste el principio de solidaridad. Ah, no, el que más tiene, más paga. ¿En qué consiste el principio de república unitaria? Ah, que en Colombia solo hay una constitución política, obedecemos solo una constitución política, por eso es unitaria. ¿Por qué con autonomía las entidades territoriales? Ah, porque a pesar de que está en el sector central, ya mandan los recursos y los entes territoriales tienen la autonomía para tomar decisiones y determinar cómo gastan esos recursos. Los ejemplos que yo le estaba dando, ¿sí? Igual va a ser de selección múltiple, pero usted debe tener clara cada uno de estos. Ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de esto, prevalencia del interés general sobre el particular. Lo que hablábamos, que pues si usted tiene una finca y tiene que pasar una vía por la mitad de su finca, el Estado le dice, vea, al interés general, necesitamos, por interés general, necesitamos pasar una vía por allí. El interés suyo particular no va a primar sobre el interés de la generalidad. Entonces, a usted le toca venderle al Estado para que el Estado haga la vía allí. ¿Listo? Eh, Ahí vamos, ¿cierto? Entonces, vamos a seguir explicando el artículo 2, que es este, son fines esenciales del Estado. Eh, Esto para acabar digamos, de acentuar el tema que estamos viendo, que decimos en este artículo 1, que es un Estado social de derecho, que es el Estado al servicio del ciudadano. Entonces, ¿qué dice el artículo 2? Son fines esenciales del Estado. Servir a la comunidad. Entonces usted me dirá, bueno, ¿y cómo le sirve el Estado a la comunidad? Entonces, si usted no tiene trabajo, el Estado le garantiza salud. Si usted no tiene para pagar una educación privada, pues el colegio para sus hijos puede ser gratis, ¿sí? Eh, el Estado, digamos a los tratos uno, les debe garantizar servicios públicos. Ok, pilas con el tema porque muchas veces usted me dirá, venga, pero es que hay cosas que no se cumplen y es cierto. La Constitución es lo que queremos ser. Una cosa es lo que queremos ser y otra cosa que seamos, ¿sí? Entonces, estos son artículos que están allí para que se cumplan, pero muchas veces, no sé, así más en un gobierno de estos, que en estos gobiernos o en este sistema que nosotros tenemos, que estamos permeados por una corrupción, pues digamos que eso menos se cumple. Listo, entonces, fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, garantizar la actividad, la efectividad de los principios y deberes. Entonces, esto se refiere a que se deben garantizar todos estos principios, los que hablamos ahorita acá en este artículo, en el artículo 1, en el artículo 2, el Estado debe garantizar que se cumplan esos principios, derechos y deberes. Usted tiene unos derechos y igual tiene unos deberes como ciudadano. Entonces, el Estado debe garantizar que eso se cumpla. Usted, por ejemplo, el tema de la tutela, que lo vamos a ver más adelante, eso es una garantía
por medio del cual el Estado garantiza los derechos de los ciudadanos. Usted tiene deberes, sí, usted tiene que ser un buen ciudadano, usted tiene que cumplir las normas, esos son sus deberes, cumplir las normas. Y los derechos, obviamente, el Estado se los garantiza a usted a través de la justicia. Bueno, otro, facilitar la participación de todos en las decisiones que nos afectan en la vida económica, política y administrativa. Facilitar la participación de todos. En el artículo anterior, en el primero, hablamos de participativa. ¿Por qué Colombia es participativa? Porque le garantiza a los ciudadanos participar en estas decisiones que nos afectan. ¿Y cómo lo hace? A través del voto. Usted lo llaman a votar cada 4 años por presidente, sea por senado, sea por alcalde, sea por concejales, sea por diputados. Usted los elige a ellos. Eso es una manera de participar. ¿Por qué? Porque si usted elige bien, pues obviamente las decisiones que se van a tomar nos van a servir a todos, ¿sí? ¿Cómo participamos? Cuando Santos, presidente, suscribió el proceso de paz, llamó a los colombianos y les preguntó, ¿ustedes quieren la paz? Y los colombianos, ¿quieren suscribir un proceso de paz con la guerrilla? Entonces los colombianos dijeron, no, no queremos suscribir ese proceso de paz. Esa decisión la perdió el gobierno. Pero entonces usted me diría, venga, ¿y entonces por qué se suscribió el proceso de paz? Más adelante hay un artículo que habla de, creo que es, espera, por acá lo buscamos. Bueno, incluso mírelo, acá está cerquita. El Estado debe garantizar, porque son fines del Estado, una convivencia pacífica, y la paz es un derecho y una obligación, y la paz es un derecho de obligatorio cumplimiento, dice la misma Constitución. Entonces, a nosotros nos llamaron a preguntarnos si queríamos suscribir un proceso de paz, dijimos que no. Pero ¿qué hizo el presidente? Dijo, no, venga un momentico, es que la Constitución política me faculta a mí para celebrar ese proceso de paz, porque es una obligación como Estado garantizar la convivencia pacífica. Entonces, eso fue lo que pasó. Muchas personas le dijeron al gobierno, venga, es que usted no necesita preguntarle a los ciudadanos si quieren la paz o no, es que ya está estipulado en la Constitución política que usted debe garantizar esa paz, que es de obligatorio cumplimiento. Entonces, con base en eso fue que pudieron suscribir ese proceso de paz. Listo. Eso es frente a facilitar la participación de todos en las decisiones que nos afectan. Después dice, defender la independencia nacional. Esto tiene que ver con la manera como nosotros nos damos nuestras propias normas. Les doy un ejemplo. Venezuela decidió cambiar todo su sistema. Ellos son independientes. ¿Será que otro país les puede decir, venga, ustedes, ¿por qué son así? Cambien de régimen. Obviamente hay muchas presiones. Ustedes han visto que Estados Unidos y todos esos países presionan para que se cambie el sistema de gobierno que se implementó en Venezuela. Pero hay otros países como Rusia, eso les dice, ellos son independientes. Ellos verán qué hacen allá. Es como en su casa. ¿Será que el vecino puede ir a decirle a usted a su casa cómo maneja las relaciones en su casa? No, así funcionan los estados son independientes, se llama independencia nacional. ¿Qué es esa independencia? Que nosotros estamos en nuestra casa, que se llama país, y nosotros nos damos nuestras propias normas. Por eso es que aquí hay tanta corrupción, porque hay mucho desconocimiento, digamos, la cultura de nosotros. Los estados no han invertido, el Estado no ha invertido en educación, entonces nosotros tenemos las normas que nos merecemos. ¿De qué nos quejamos? Si nosotros somos los que elegimos, nosotros somos los que hacemos las normas. Usted me dirá, venga, pero es que las hacen son ellos. No, acuérdese de la pirámide. La pirámide nos dice que nosotros somos el pueblo y somos los soberanos, estamos por encima de ellos. Que ellos están acá y que creen estar por encima del pueblo y que el pueblo por desconocimiento sigue igual, pues no pasa nada. Seguiremos así hasta que nos demos cuenta de que nosotros somos los soberanos
y nos podemos dar nuestras propias normas. Esa independencia nacional nosotros la hemos perdido en cierta medida. ¿Por qué? Porque suscribimos tratados internacionales. Mire lo que pasó, que Colombia se sometió a un tratado internacional, que Colombia, si tiene conflictos con otro país, se somete a una justicia internacional. Tanto es así que Nicaragua llevó a Colombia a un proceso judicial por un territorio que están pidiendo ellos. Me imagino que ustedes se acuerdan de la noticia, eso fue hace 2 años, eso está vigente, donde Nicaragua demandó a Colombia y estaba pidiendo a San Andrés, los archipiélagos, otras y unas islas de allá. Pues Colombia, como suscribió un tratado internacional, tuvo que concurrir a ese proceso, o sea, ir a contestar la demanda y todo. Y resulta y pasa que esa justicia internacional condenó a Colombia a que le diera una parte del mar de nosotros, de nuestro territorio, a Nicaragua. Yo les pregunto a ustedes, un país como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, que son potencias, China, Japón, tiene justicia internacional, o sea, ellos se someten a una justicia por fuera de su país. ¿Ustedes qué creen? Alejandra, Brandon, Daniel, José. Que no. No, Que no no, se profe. someten. No, eso no pasa en esos países desarrollados. ¿Qué dice un país desarrollado si van y le dicen, si usted va y le dice a Estados Unidos, le dice, vea, ese pedazo de mar allá es de acá? ¿Qué le va a decir a Estados Unidos? Venga, quítemelo. ¿Sí o no? Así funciona. Porque en Israel, los palestinos mantienen en guerra, porque ellos son un país sin territorio. Entonces ellos, donde están asentados, supuestamente eso le pertenece ese territorio a otro país y mantienen en guerra por eso. ¿Hay una justicia internacional frente a eso? No ha podido pasar, no hay nada allí. Lo único que ha pasado allá son guerras, en ese sentido, por territorio. Los países desarrollados no están sometidos a justicias internacionales. Esas justicias internacionales son medios de presión para los países subdesarrollados para poderlos controlar. Y la mayoría de países subdesarrollados están sometidos a esos tratados. ¿Cuántos tratados internacionales tiene Colombia? Cantidades. Mire lo que hablábamos, por ejemplo, no sé si lo tocamos la vez pasada, que qué pasaba si Colombia quería implementar la pena de muerte para violadores. ¿Hablamos de eso o no? Sí, profe. Colombia no lo podría hacer. ¿Por qué? Porque tiene un tratado internacional que prohíbe eso. Entonces, mire que nosotros somos independientes. ¿Realmente tenemos esa independencia nacional? No, porque nosotros a través de nuestros gobiernos hemos permitido que se suscriban y se suscriban y se suscriban tratados, y en últimas nosotros terminamos sometidos a todo esto. Entonces nuestra independencia nacional está, digamos que en vilo frente a ese tema. Listo. Mantener la integridad territorial. Esto tiene que ver con lo que estaba hablando con ese fallo de Nicaragua. Colombia no ha cumplido eso, ese tema está ahí en tintero todavía. Colombia supuestamente apeló esa decisión, pero ese fallo está ahí en firme, no se sabe si lo van a cumplir, si no lo van a cumplir. Había un debate que porque habían ido a una justicia internacional, que Colombia no tenía por qué haberse presentado a esa justicia, y entonces la integridad territorial es nuestro mapa, ¿cierto? El que nos enseñaron a nosotros en el colegio. Esa es la integridad territorial de nosotros, eso es lo que nos pertenece. ¿Será que en este momento la integridad territorial está a salvo? No, con ese fallo entonces ya no sabemos, en este momento no sabemos cuál es nuestro mapa. ¿Por qué? Porque hay una justicia internacional que determinó que ese pedazo de mar ya no le pertenecía a Colombia. Entonces, ¿cuál es el mapa de nosotros? ¿El que teníamos antes? ¿El que dice el fallo? ¿O el que va a cumplir Colombia? ¿O cuál es nuestro territorio? Entonces, en este momento, este principio no se está cumpliendo, porque Colombia no garantizó eso para los colombianos. Nuestros gobiernos no garantizaron mantener la integridad territorial. ¿Qué tenía que hacer Colombia frente al tema? Pues, opinión personal. No, ese mar es de nosotros y siempre ha sido así. Nosotros
Siempre hemos tenido como referencia esos límites y así se van a quedar. ¿Qué quieren reclamar? Pues hagan lo que quieran. Si quieren venir, pues quieren declarar una guerra por eso, pues háganlo. O sea, Colombia no tenía por qué, disculpen, no tenían por qué recurrir a esa justicia internacional y vea cómo salieron las cosas. Ahí están hablando de que había unos intereses de China por el tema del canal de Panamá, porque es que resulta y pasa que en China piensan construir un canal interoceánico y ese canal interoceánico pues tenían que pasarlo por alguna parte. Entonces, por alguna parte era la parte, pues digamos que más accesible sería Panamá, pero Panamá está dominada por Estados Unidos, ya que no hay posibilidad. Estados Unidos tiene todos los intereses ahí. Nicaragua era un país que se le prestaba, digamos, para esa situación. Entonces, ¿qué hicieron? Como tenían que pasar por un pedazo de mar de Colombia, demandaron a Colombia por ese mar. Y entonces ya les quedó el pedazo libre. Miren, si quieren, si les da inquietud el tema, revisen el tema, dónde queda Nicaragua, cuál fue el pedazo de mar que se les entregó a ellos, o que el fallo dijo que le pertenecía a ellos, y cómo y por dónde va a pasar el canal interoceánico. Porque digamos que Panamá tiene el monopolio frente a eso. Bueno, entonces el tema de la convivencia pacífica ya lo hablamos amarrado a este artículo, que es la participación de todos. El Estado debe garantizar, por eso suscribí el proceso de paz, porque debe garantizar esta convivencia pacífica. Entonces dirán que es un proceso de paz que no sirvió, que ha generado más violencia. Pues bueno, son criterios, pensamientos, cada uno tendrá la manera como defenderlo, pero no se les olvide lo que hablamos la vez pasada, que una cosa es lo que le quieran vender a usted y otra cosa realmente lo que pasa, ¿sí? Uno tiene que tener la historia en las dos caras. Es que Simón Bolívar fue el libertador, pero quién sabe si Simón Bolívar fue el libertador, simplemente vino acá a llevarse el oro y a otras cosas, ¿cierto? Entonces usted siempre tiene que tener las dos historias para tomar una decisión. No se deje parcializar y mucho menos por los medios de comunicación. Dice, garantizar la convivencia pacífica y una vigencia de un orden justo. Un orden justo tiene que ver con las normas. Este tema también hace parte, digamos, de problemas de nosotros como ciudadanos, porque las normas las expiden para nosotros. Entonces, si las normas las expiden para nosotros, nosotros somos los que tenemos que controlar qué clase de normas son las que nos merecemos. Entonces, digamos que esa defensa del capital privado, como lo está haciendo el país en este momento, o sea, las políticas de gobierno de entregar todos los particulares y de generar muchos impuestos para nosotros los ciudadanos, pues no sé qué tan justo les parezca a ustedes, que se estén perdiendo 50 billones y que las normas, por ejemplo, yo les doy un ejemplo frente a esto, para que ustedes vean cómo funciona la justicia. Y les pregunto, para que participen un poquito y no se queden allá como ¿ustedes qué creen que da más cárcel? Un asesinato, por ejemplo, una persona que comete un asesinato, un ladrón, comete un hurto y le propina, digamos, 8 o 10 puñaladas a una persona y la asesina, ¿sí? Y otro delito, ese lo van a juzgar y le van a dar una pena, ¿cierto? El delito que cometió, hurto en concurso homogéneo con un asesinato, ¿sí? Otro tipo de delito. Llaman a una persona en la casa y le dicen, vea, si no me trae 50 millones de pesos, lo va a matar a usted y a su familia. La persona que llamó está en Barranquilla y la persona que recibió la llamada está acá en Pereira. Esa llamada, simplemente esa llamada, le dijo, vea, si no me da 50 millones de pesos, lo vamos a matar a usted y a su familia. Dígame, ¿cuál delito da más cárcel? Pues dentro de su criterio y obedeciendo a la justicia. ¿Cuál da más cárcel? ¿La persona que robó y asesinó, que le propinó unas puñaladas, o esta persona que simplemente hizo una llamada desde Barranquilla a Pereira?
y dijo, lo va a asesinar, pero nunca lo asesinó, nunca hizo nada. Simplemente una amenaza. Eso se llama una Profe, extorsión. pues creo que en la ley es la extorsión, da más cárcel, creo, no sé. Listo. ¿Quién más piensa diferente o piensa lo mismo? ¿Qué piensa? Yo pienso igual que Valentina. ¿Usted cree que esa norma obedece a la justicia? ¿Es más grave que a usted lo llamen y lo extorsionen o es más grave que a usted lo asesinen y lo roben? Pues para mí es más grave, obviamente, que lo asesinen y lo roben. Pero les voy a decir por qué el trasfondo del asunto. ¿Quiénes, entre quiénes generalmente se asesinan y a quiénes se extorsionan? Se asesinan, digamos entonces, la respuesta es que da más cárcel la extorsión. Da más cárcel es Profe, ¿sí? pues porque por lo general se asesinan en los barrios, pues se roba más en esos sectores y a los que extorsionan son más que todos los políticos y a esas personas que tienen harto dinero. Entonces ese es el trasfondo del asunto. Es, digamos, una norma justa, yo lo llamo a usted y le digo, lo va a asesinar. Pero en este caso de acá, ya lo asesinaron y lo robaron. Entonces mire que la diferencia es gigante. A este simplemente lo llamaron y le dijeron, vea, lo va a matar. Y a este de acá lo asesinaron y lo robaron y dan más cárcel al que simplemente llamaron. ¿Por qué? Porque se asesinan los pobres y se extorsionan los ricos. Entonces las normas que favorecen, digamos, los estratos sociales altos son más severas, ¿sí? Son más severas en el sentido de que extorsionan es a la gente de plata. ¿Entre quiénes se matan? Los pobres, los ladrones, los sicarios, todo eso, ese gremio, digamos, de otro tipo de personas, de otro estrato social, son los que se asesinan. ¿O es que usted ve que asesinan muchos políticos o ese tema? No, los señores mueren de viejitos en el Congreso y eso. ¿Quiénes se asesinan? Los muchachos, los jóvenes, las guerrillas, los soldados, estrato 1, de los que van a prestar servicio, los paramilitares, todos esos grupos, ahí no hay estrato 6 para arriba, no hay un estrato 6 allí, se matan entre ellos. Y entonces las normas para los políticos y para la gente rica es diferente. Entonces, eso obedece a un orden justo. Digamos que eso no obedece a la justicia. Las normas deberían ser equiparadas con base en eso, en la justicia. Yo le pregunto algo, mire tan sencillo esto. Un delito, si usted se roba, digamos una moto, vale 2 millones de pesos, da la misma pena o la misma prisión si un político se roba 5.000, 100.000 millones de pesos. Miren los nules, estuvieron 8 años en la cárcel. Nosotros hablamos de algo que se llama el costo-beneficio, ¿no? Les pregunto. Nosotros hablamos de eso, costo-beneficio. No, profe. No, bueno, No. listo. Entonces, mire lo que pasa acá. Un delito como el hurto, usted roba una moto, le puede dar 10 años de cárcel. Usted roba 100.000 millones de pesos, usted puede dar cárcel. Los mismos 10 años. ¿Qué pasa con el que se robó 100.000 millones de pesos? Coja la calculadora y haga el siguiente examen. Eso da por ahí 8 años de cárcel, que eso fue lo que les dieron a los nulos. Coja 100.000 millones. Divide los 8 años de cárcel, son 8 por 360 días, da 2.880 días en la cárcel por haberse robado 100.000 millones de pesos. 2.880 días. Usted coja 100.000 millones y divídalo en 2.880 días de cárcel. Le va a dar 34 millones de pesos el día. Entonces, ahí es donde viene el costo-beneficio. Un político, una persona, un delincuente de cuello blanco, piensa en lo siguiente. Me van a dar 8 años de cárcel. 100.000 millones es como si me pagaran 34 millones de pesos diarios por estar en la cárcel. O sea, ¿cuál es el costo que tengo que pagar frente al beneficio que voy a recibir? Entonces, el costo que voy a pagar es irrisorio frente al beneficio que voy a recibir. Son 8 años de cárcel.
De los 8 años, usted puede empezar a estudiar y buenos comportamientos dentro de la cárcel, entonces eso se le va a bajar a 5 años. Cuando usted cumpla las 3/3 partes, puede ir a terminar la prisión en casa, o sea, de que esos 5 años se le van a bajar a 4 o a 3 y medio, o sea que realmente usted va a estar en la cárcel 3 años y medio, 4, póngale 4. Entonces, ¿qué pasa? Usted hace este balance, voy a estar 4 años en la cárcel, sí, con las comodidades que usted quiera, porque usted sabía que tenían todas las comodidades, televisores, celulares, hacían fiestas, hasta para vender, porque usted con 100 mil millones de pesos, usted le alcanza para montarle la mano a todos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el beneficio que voy a obtener? Pues un beneficio gigante, voy a estar 4 añitos. ¿Cuánto estudia usted? Usted estudia 5 años en la universidad y se para frente a un profesor, se para 4 horas al día o 3 horas al día, y cuando sale a trabajar se va a ganar 2 millones de pesos, 2,5 millones, 3, afortunado si se gana 4 o 5. Entonces, ¿cuál es el costo? Es irrisorio frente al beneficio que voy a obtener. Entonces, frente a lo que estábamos hablando de un orden justo, ¿será posible que un delito, si usted se roba una moto, sea lo mismo que un delito que usted roba 100 mil millones de pesos? Ustedes saben por qué en China, en esos países desarrollados, Singapur y eso, robar del erario público da pena de muerte. Porque es que en Colombia, digamos, nosotros como ciudadanos no hemos entendido que una persona que se roba 100 mil millones de pesos no simplemente está robando, está asesinando, está dejando sin educación, está dejando sin servicios públicos, sin vivienda, sin saneamiento, sin cantidad de cosas a la gente pobre, porque los 100 mil millones de pesos servían para la salud. Entonces, ¿cuántas personas se mueren? ¿Cuántos niños se mueren de hambre en La Guajira? O sea, ¿será que ese político simplemente está robando? Está cometiendo, eso se llama concurso homogéneo de delitos, o sea, está cometiendo muchos delitos al tiempo que son conexos a lo que él hizo. Él se robó 100 mil y consecuencia de esos 100 mil va a generar muertes, que no hayan recursos, que no se pueda acceder a educación, que no tengamos posibilidades de educación gratuita en las universidades. O sea, mire todo el problema que se genera. Pero acá en Colombia, como las normas las hacen ellos y nosotros permitimos eso como ciudadanos por desconocimiento, pues entonces seguimos auspiciando eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Reficar? Reficar se robaron 5.200 millones de dólares. O sea, eso no es ni siquiera, es que usted habla de 5.000 millones de pesos y eso es una cantidad abismal de dinero. Ahora hablar de 5.200 millones de dólares, eso es muchísimo, muchísimo dinero. ¿Y qué pasó? No pasó nada. La justicia no hizo nada. Entonces, digamos que este tema que nosotros establecimos en la Constitución Política, velar por un orden justo, esto está mandado a recoger frente a la corrupción que tenemos. Por lo que está pasando acá, que hay un tema de costo-beneficio, que los amigos de Cuello Blanco tienen muy claro ese principio de costo-beneficio. El costo que tienen que pagar es irrisorio frente a los beneficios que están obteniendo. Entonces siguen llenándose los bolsillos porque la justicia no ha podido hacer nada. Y somos nosotros tan poquiticos como ciudadanos, porque eso es lo que nos está pasando, que nos llamaron a una consulta anticorrupción y perdió la consulta anticorrupción. ¿No creen que es muy paradójico lo que pasa? Que nos quejemos todos los días de la corrupción, y que presenten un proyecto anticorrupción, digan no. ¿Cómo la ven? Sí, la verdad es que sí, profe. El tema es, muchachos, que como decía Jaime Garzón, nosotros somos los jóvenes y mire que las propuestas de cambiar el país siempre salen de las universidades, porque ustedes que están en la universidad son los que tienen la posibilidad de que abran los ojos un poquito, de que no estén con la venda, de que de pronto lleguen profesores y les digan, ustedes vea, preocúpense por esto, ustedes son el futuro del país, si ustedes no hacen nada por el país, esto va a continuar así, nosotros somos los que tenemos que cambiar esto, digamos, nosotros no, a ustedes que están jovencitos, que apenas están empezando la universidad, ustedes son los que les va a tocar lidiar con esta corrupción, ustedes son los que les va a tocar tratar de cambiarla, porque si ustedes no lo hacen, el tema va a seguir igual, ustedes dentro de 20 años van a estar como yo, lamentándose del país que está
sumido en la corrupción y va a seguir así por muchos años. ¿Por qué? Por la mentalidad. Mientras nosotros no tengamos educación, no tengamos acceso a esto, digamos que el país va a seguir sumido en la corrupción. El tema, por eso yo les hablaba en un principio que el tema de constitución política no era ni siquiera una tutoría que tuviera que ver nada con ninguna carrera, porque realmente esto usted lo ve en la universidad y digamos que no le aplica. Si usted es un administrador, allá administrando una empresa no le van a preguntar sobre su constitución política, pero le garantizo que esto sí lo va a impactar a usted como ciudadano y va a impactar su empresa, porque hace parte de los derechos de usted como ciudadano. Si usted como profesional no conoce sus derechos, no conoce la Constitución, no sabe qué es la Procuraduría, no sabe qué es la Contraloría, no sabe para qué sirve la Fiscalía, usted no sabe para qué elige un presidente, no sabe qué es un plan de gobierno, no sabe cómo se gastan los recursos, no sabe de dónde el Estado eh, ingresa, digamos, recoge los recursos para sus gastos, no sabe quiénes son los ministros, no sabe cómo se invierte la plata. Entonces, digamos que estamos condenados a repetir otra vez la misma historia, a repetirla, porque es el desconocimiento de nosotros, de hablar por hablar sin conocer. Miren los debates que se presentan en redes sociales, unas personas opinando de un tema que no tienen lo más mínima idea, no saben ni siquiera cuáles son las tres ramas del poder público, no saben cuál es el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y se despellejan hablando por una polarización de unas ideas que le venden los gobernantes para mantenerlos adeptos a ellos. Entonces le venden unas ideas, es que tiene que ser así, es que si no es así vamos a hacer Venezuela, pero con argumentos de qué, es que si seguimos así vamos a seguir en la misma de los 40 años, es que no es el tema ese, no es tema de izquierda y no es tema de derecha, es tema de administrar y administrar bien. Una empresa funciona, es que el país es una empresa funciona cuando tiene buenos administradores. Usted no necesita que sean de izquierda a derecha, usted necesita que sean buenos administradores, que los recursos inviertan en lo que es, que el gobierno piense en la educación. Un pueblo educado tiene la certeza de un 80%, un 100% de evolución. ¿Por qué los países desarrollados nos cogen años luz? Por la educación. Va a mirar China, Estados Unidos, Inglaterra. Mire la educación de ellos allá, la educación de ellos es totalmente diferente a nosotros. Aquí mire la lidia que da para usted ingresar a una universidad, los pobres muchachos desesperados buscando a ver quién les presta un peso para entrar a la universidad. Eso es lo que tenemos que cambiar del gobierno, la educación, la educación. Piensen siempre en eso. Bueno, pues entonces continuamos porque no seguimos peleando ahí, no nos rinde. Bueno, artículo 3. Otro tema acá bien interesante. La soberanía. Dice, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. Entonces, ¿se acuerda que yo les decía quién era un soberano? ¿Quién era un soberano? La otra vez, hace muchos, en Roma, ¿quién era el soberano? El rey, ¿cierto? Entonces dice que el rey, con base en este primer párrafo, es el pueblo. Miren que la misma Constitución lo dice, lo vuelve a decir y lo repite. Ustedes, el pueblo, son los soberanos. Ustedes son los que se dan sus normas y ustedes deciden cómo vivir. Nosotros vivimos como vivimos porque nosotros mismos aceptamos la forma de gobierno. Nos están gobernando así y seguimos aceptando en este momento la forma de gobierno. Dice, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. Este la ejerce de manera directa, o sea, nosotros podemos hacer nuestras propias normas de manera directa, podemos hacer la Constitución y cambiar esas normas, o a través de sus representantes. Y mire que aquí lo está diciendo otra vez. ¿Quiénes son los representantes? Las personas que nosotros elegimos. ¿Para qué? Para que nos representen nuestros intereses. Y son el presidente, el senador, los alcaldes, los gobernadores. ¿Pero elegimos bien? No, elegimos mal y seguimos eligiendo mal. Mire ese tema de ese señor. Yo le doy mucho garrote a ese señor, que se llama Mesías. Lleva 20 años en el Congreso, yo no sé, pues yo no sé, no. Lo más seguro es que las personas que votan por él no les interesa en lo más mínimo el Estado. ¿Cómo es posible que lleve 20 años en el Congreso un señor que ni siquiera ha pasado por la universidad? Entonces, si a uno le da lidia administrar la casa o los recursos que uno tiene, pues imagínese, señor, en cabeza del Senado haciendo leyes, ¿qué leyes va a poder hacer ese señor? O sea, estás pendiente a ver qué
qué normas pueden hacer a favor de sus amigos y eso. Ese tema es muy claro. Nosotros debemos elegir bien a los representantes, a esas personas que nos van a representar a nosotros y que van a gobernar. Digamos que, gracias a Dios, se está viendo un cambio en la manera como estamos votando. Mire que Medellín generó un cambio diferente, Antioquia. Bogotá siempre ha generado un cambio. Bogotá ha sido una ciudad que, mire, todo lo que han criticado a nivel nacional, el tema de izquierda, y Bogotá lleva 16 años administrado por la izquierda. 16 años. Decir que Bogotá es la mejor ciudad, el mejor vivero, no lo es, porque mire todo el tiempo que lleva con el metro. Entonces, decir que la izquierda es buena, es lo mismo. Decir que la derecha es buena, el país ha sido gobernado por 50 años por derecha. Entonces, el tema de izquierda y derecha es un cuento que nos vendieron a nosotros para dividirnos. ¿Para qué? Porque es que si usted tiene el país dividido, pues es muy difícil que haya un consenso para elegir, digamos, una persona que haga las cosas diferentes. Y eso es lo que conviene a ellos, tener el país dividido, y eso es la pelea ahora de la polarización. Mire que el cuento, les voy a garantizar que las elecciones del 2022 van a volver con el mismo cuento de Venezuela. Es que si no votan por este, nos vamos a convertir en Venezuela. Va a ser el mismo cuento de siempre, dividiendo el país. Medellín generó un cambio diferente. Medellín ha sido una ciudad que ha tenido buenos gobernantes. Medellín ha sido una ciudad que, digamos, los estudiantes y los jóvenes se han preocupado por ese tema. Bogotá incluso lo ha hecho, un voto de opinión. Bucaramanga también lo hizo. Hay unos países, por ejemplo, en este momento el alcalde de Pasto, son personas, son líderes diferentes que han cambiado, digamos, en cierta medida el tema de la política. Y digamos que se les nota un poco más de compromiso y no sometidos a los grandes terratenientes o, por ejemplo, los sectores financieros como los bancos que promueven pues la manera como de hacer las normas siempre a su favor. Eso es un tema que hay que cambiar y que ustedes deben valorar en el momento que van a ir a elegir. Tienen que elegir bien, porque son las personas que van a representar sus intereses. Si el país está llevado, usted va a estar llevado. Miren en este momento, uno dice que esas cosas no le afectan a uno. Pero ¿qué pasa en un país cuando hay un mal gobierno y entonces no hay empleo? Todos estamos jodidos. Si hay un buen gobierno, genera oportunidades, genera empleo, genera otras condiciones de vida. Si hay malos gobiernos, usted va a estar llevado también. Entonces, no sea apático a ese tema, a las elecciones, a votar, porque usted tiene que procurar también el bienestar de todos. Todos vivimos en una sociedad. Artículo 4. La Constitución política es norma de normas y volvemos a lo mismo. La Constitución es la mamá de todas las leyes. Por encima de la Constitución no hay nada, dice la Constitución política es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica se aplicará a la Constitución política. Lo que hablábamos acá en la pirámide. Aquí hay una ley un artículo que dice que la intimidad, que ningún agente de seguridad o agente de policía o del Estado podrá registrar su domicilio sin una orden previa, escrita y expedida por autoridad competente. Salió una ley que era el Código de Policía y decía que los agentes de policía podían ingresar a su casa sin orden previa, escrita y de autoridad competente. ¿Qué pasó con eso? Esa ley iba en contra de lo que decía la Constitución política, lo que dice el artículo 4. La Constitución es norma de normas. O sea, es una ley que está por debajo, no puede ir en contra de lo que dice la Constitución política. O sea, que esa ley no te va a tener vigencia, no se puede aplicar porque así lo dice la Constitución. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y una ley u otra norma, se aplicará la Constitución política. Entonces, digamos, eso es una manera de controlar, de que las normas que se hacen o las leyes, los acuerdos, las ordenanzas, siempre cumplan con lo que dice la Constitución política. Ahí está la Constitución política, norma de norma. Derechos inalienables, dice que el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de las personas y ampara la familia como institución básica de la sociedad.
Este pedacito es muy importante, pero primero les voy a decir cuáles son los derechos inalienables. Son aquellos derechos que por el solo hecho de usted nacer ya tiene derecho a ellos, sin el límite de goce que pueda imponer el Estado. Ejemplo, usted tiene derecho a un nombre. ¿Será que el Estado le puede decir en algún momento, venga, ya no tiene derecho a nombre? Usted no se va a llamar como usted quiera, yo le voy a cambiar el nombre. No. Usted tiene un derecho a un nombre y el Estado lo tiene que respetar eso. Esos derechos inalienables son ese tipo de derechos, que el hecho de usted nacer, ya, nadie se los puede quitar. Y dice que el Estado ampara la sociedad, la familia, como institución básica de la sociedad. Entonces acá viene un tema bien interesante también. Y el debate es en el sentido de qué es familia. Entonces, ¿cuál es la concepción de familia? Entonces, la concepción de familia es lo que llamábamos, lo que venimos amarrados a la religión, hombre y mujer, para poder, por el tema de la concepción, porque el hombre y la mujer son los que pueden tener los hijos. Entonces, familia es hombre y mujer, o familia es hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo, en sentido contrario. ¿Cómo la ven? Entonces, les voy a preguntar a ustedes, para que lo piensen ahí, lo van pensando. ¿Qué concepto tienen ustedes de familia? El debate está en que en este momento se presentó una tutela, se presentó, no, ya la resolvieron, incluso la Corte Constitucional resolvió la tutela, en el sentido de, se estaba solicitando la adopción por una pareja del mismo sexo, de un niño. La Corte Constitucional decidió que no, porque pues no existe la norma que lo permita, y entonces tiene que ser el legislador el que legisle frente al tema. Pero el legislador pues no lo ha hecho, porque como no hay plata ahí, o sea, ahí no hay dinero para un legislador, para un senador, entonces digamos que esas normas no las promueven rápido porque ahí no hay interés para nadie. ¿Qué piensan ustedes del concepto de familia? ¿Y qué piensan de la adopción de niños por parejas del mismo sexo? Les pregunto. Profe, pues la Sí. verdad, para mí es preferible que a un niño lo adopten, así sea una persona, así sean dos personas del mismo sexo, a ver tantos niños, digámoslo así, sufriendo o sin familia en la calle y todo, pues para mí sería mucho mejor. Ya los intereses de cada persona van muy aparte en cómo usted desee criar a sus hijos, pues porque pues también puede que un niño nazca y más adelante la mamá o el papá, o digamos, yo tengo unas conocidas que son, es lesbiana y ella fue violada y tuvo a su hijo y entonces, pues como ella lo tuvo y ya era lesbiana y fue violada, ahí sí lo dejan que lo críe y todo, y cuando ya lo van a adoptar, no, pues la verdad para mí eso no tiene ningún inconveniente, yo prefiero que el niño sea adoptado a que esté por ahí en la calle. Muy bien, gracias Valentina. ¿Quién más quiere opinar? Profe, yo pienso que la orientación sexual no impide que uno sea buen padre o buena madre. Mi hermano es gay y él vive con su pareja y ellos quieren mucho a los niños, son muy nobles con ellos. Y como dice Valentina, es preferible que le adopte una pareja del mismo sexo a que haya niños tirados en la calle, que los abandonen recién nacidos y todo eso. Es que la pregunta es, ¿la orientación sexual tiene que ver con la manera de educar a los hijos? Pensaría No, que... Ujú. Muy bien, no Vanessa. porque muchos Sí. dicen No, que si el padre es gay o que si tiene un hermano gay, que va a inculcar a los otros a que lo sean. No, ellos están en su libre derecho de criar a sus hijos como ellos quieran y sus hijos están en el libre derecho de tomar cuando ya sean grandes si quieren ser homosexuales o si quieren tener una pareja del sexo opuesto. bueno, entonces la otra Profe, pues pregunta es, dame un momentico, yo no le veo Valentina. nada de malo a que el niño, digamos, se vuelva homosexual. ¿Qué pasa? No, y el hecho del tema es que una persona homosexual nace o se hace, eso es otro debate que está allí en el tintero, nace o se hace. Entonces, eh, ese tema también es muy complejo porque muchas personas dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver que usted diga, lo críen sus padres de crianza sean dos hombres? Si es que frente a una tesis dice que es que el homosexual nace así, esa condición nace, entonces si yo soy hetero, pues así mis padres sean homosexuales, yo no lo voy a hacer. No quiere decir que porque sean homosexuales, entonces yo vaya a cambiar
de género, no, pues de la manera como voy a percibir a mi pareja. No, pues ese es el otro debate. Entonces unos dicen, no, es que sí puede influir, porque es que lo puede ver normal, entonces, pues, pero bueno, entonces ese es el debate que, dime. Profe, mire, uno nace gustándole la persona del mismo sexo. Otra cosa es muy diferente que usted lo demuestre ya de grande cuando se siente seguro, porque muchas veces la sociedad lo señala o lo discriminan y todo eso, entonces a las personas les da miedo mostrarse tal y como son. Profe, pues las personas, yo digo, pues muchos homosexuales crecen con padres heterosexuales y no por eso se volvieron heterosexuales. Ese es el tema. Sí, ¿quién más quiere opinar? Muchachos. Mateo, Juan Camilo, Juan, José, Daniel, Brandon, los escucho. Juan Serna, ¿está ahí? Sí, Juan, buenos días, profe. hola Juan, ¿qué más? Muy bien, ¿y usted qué? Bien, ¿qué piensa de lo que estamos hablando, Juan? No, pues sí me parece bien que si dos personas están comprometidas a, a enseñarle buenos principios a su hijo, a tratarlo bien, me parece que está bien que lo puedan adoptar. Ok, Brandon, muchas gracias, Juan. Sí, profe, yo también opino lo mismo, pues yo siempre he dicho que cada quien pues es libre de hacer sus cosas, ¿no? Entonces, en cuanto a crianzas y tal, no tiene que ver nada la orientación sexual de cada quien, pero pues como sabemos en Colombia a la gente le gusta juzgar mucho lo que hacen los demás, entonces sabemos que eso siempre ha sido un problema. Ah, bueno, sí, frente a lo que dice Brandon es muy importante señalar eso, que es que en Colombia hay unas minorías, ¿cierto? Entonces nosotros como mayorías siempre disponemos de los derechos de esas minorías, disponemos es que a nosotros siempre nos preguntan que si estamos de acuerdo con la adopción de eso, pero pues es que cómo me van a preguntar a mí si le reconozco el derecho a otra persona, yo quién soy para decir si le damos el derecho a esa persona. Entonces ahí es otro tema bien importante que tenemos que tener en cuenta, que es que las minorías siempre están señaladas por las mayorías y entonces las minorías están sometidas al querer ser de la mayoría. Entonces si la mayoría, digamos, están apegadas a la religión y entonces que esto es pecado, que ser gay es pecado y esto, entonces estamos en un estado laico donde prácticamente estamos haciendo lo que diga la religión. Entonces, si eso es pecado, si eso es pecado, entonces, como es pecado y así usted no crea en la religión, pues entonces tenemos que someterlo a usted frente a lo que nosotros somos. Que porque si no la sociedad no va a funcionar. Yo pienso que mientras usted no le haga daño a otra persona, sus derechos no vayan más allá, afectar a otra persona, usted es libre de hacer lo que usted quiera, ¿sí? El tema de la adopción de niños, si los niños pues van a sufrir una afectación que no ha sido demostrado y que es una teoría sacada de los, digamos, de los pelos, digamos, van a sufrir o van a tener una afectación, pues hasta que no se demuestre eso, no se podría decir que la adopción de niños por parejas del mismo sexo, entonces es mala, porque es que no es así, no está probado que un niño que porque conviva con una pareja homosexual, entonces se tiene que volver homosexual. No es cierto, ¿cierto? ¿Quién más quiere opinar? Yo, profe. Sí, Talía, bien Profe, pueda. pues, sino que digamos que desde el momento en el que se debe hacer como una votación para que eso sea aprobado en el país, pues le están dando a la sociedad como el poder de elegir cómo el otro debe vivir su vida. Y No, eso pues me parece que está muy mal. Además, no sé si han visto, por ejemplo, las parejas homosexuales, a la gente le parece más normal ver dos mujeres y digamos que no lo critican tanto, pero en el momento en el que ven dos hombres, pues sí opinan mal. sí, es un señalamiento y un tema de cultura que nosotros no hemos erradicado frente al tema. Es que si dos personas son felices, pues cada uno verá qué hace con su vida, mientras no me esté afectando, digamos, los derechos a mí. Entonces, ese tema es el de señalamiento y siempre de someter a las minorías. A mí no me gusta algo,
entonces usted es minoría, se tiene que someter a lo que yo diga. Entonces ese grupo de personas están sometidos al señalamiento de la sociedad y lo que la sociedad quiera hacer con ellos. ¿Qué es lo que dices tú? Eso es lo que pasa con ese tipo de minorías. ¿Quién más? Yo, profe, Sí, Natalia, pues. pues yo también estoy de acuerdo con la libre expresión. Cada uno hace lo que quiera con su vida, pues siempre y cuando no afecte como la vida de los demás. Yo estoy de acuerdo en que las parejas del mismo sexo adopten hijos, porque hay madres o padres que simplemente no los tienen y no los quieren, o los educan mal, o no pueden darle todo lo que el niño necesita. Y siempre y cuando pues la pareja del mismo sexo tenga esa responsabilidad, los quiera y los quiera criar bien, pues yo estoy de acuerdo con eso. Muchas gracias. Mire, es más, venden unas teorías para defender esas ideas como la siguiente. Le dicen a uno, no, es que la concepción humana es hombre y mujer y entonces la sociedad se puede acabar. Entonces yo pregunto, oye, es que todos nos vamos a volver homosexuales. Pues yo tengo una convicción y yo creería que no, ni por lo más mínimo, no. Yo respeto mucho a un homosexual o una lesbiana. Tengo amigos de todo estilo. No me interesa eso. Entonces yo pienso, no, venga, y es que usted como me dice a mí que es que la sociedad se puede acabar o eso, no es que todos no se van a volver homosexuales, que es homosexual se convierte por él y ya. Van a haber personas heterosexuales que van a procrear y va a seguir común y corriente. Es que es un tema de respeto, ¿cierto? Entonces le venden a una idea, no, venga, es que la concepción dice que tiene que ser hombre y mujer y esos son los que pueden procrear, sí, esos son los que van a procrear y van a seguir procreando, porque eso va a pasar. El hecho de que hayan 100.000, 1.000.000 de homosexuales o lesbianas, eso no tiene nada que ver con la procreación, porque la procreación siempre va a seguir igual. Antes, incluso el riesgo ahora es que los heteros consideran que es más fácil tener un animal, un gatito, un perrito que tener hijos. Entonces el problema ni siquiera va a ser eso. ¿No creen? Es ¿Quién verdad. más quiere opinar? ¿Quién más quiere opinar? Profe, pero es que Sí. mira que eso también se presta para muchas cosas, porque no sé qué tan cierto sea eso, pero hace por ahí un mes estuve viendo mucho eso de la bandera, que los MAP, algo así, que estaban pidiendo pues que aceptaran la pedofilia y yo quedé como, uy, se meten por un lado diciendo que si aceptan a los homosexuales, entonces que también acepten eso, entonces pues son muchas cosas como que se excusan en eso para hacer otras cosas, entonces también es un tema delicado porque pues uno cómo va a aceptar la pedofilia, eso si no, Sí, es que el tema es de las libertades individuales de las personas, ¿cierto? Entonces, frente a esas libertades a veces se pueden extender mucho más allá de lo que uno cree. Entonces, mire lo que va pasando, es el sentido de la evolución de la población. Nuestros abuelitos hace 50 años, lo que está pasando ahora, pues imagínate en qué estarían pensando ellos si, digamos, en la actualidad vieran la situación, ¿sí? Que hombres besándose, que en la calle, que homosexuales, que las parejas, que niños adoptados por niños. Hace 80 años, 50 años, eso era imperdonable para la sociedad, o sea, eso no podría pasar, jamás. Llegamos acá y bueno, nosotros ya aceptamos nuestra nueva realidad porque esa es la realidad de nosotros. Usted me dirá dentro de 80 años qué va a pasar. No sé. Frente al tema que usted me dice de la pedofilia, no sé para dónde vamos, para dónde van esas libertades individuales, ¿sí? Es un riesgo que asume la humanidad con base en qué, en la evolución. Pero hay situaciones que tienen límites, ¿sí? Deben haber unos límites y dentro de esos límites está pues el derecho de los niños y la posibilidad de raciocinio que tienen ellos frente a esas situaciones. Entonces, una cosa es que los individuos que ya tienen y gozan de un raciocinio puedan decidir qué hacer sobre la vida y otra cosa el sometimiento que se puede hacer de un menor cuando el menor no tiene esa posibilidad o ese mismo raciocinio que podemos tener nosotros, ¿sí? Entonces, mire que las libertades pueden ir hasta el momento donde transgredan
los derechos de otras personas. Y entonces en ese momento estamos hablando de los derechos de los menores, que ya ahí sí, pues no habría discusión. Pero ¿qué va a pasar dentro de 80 años? No podríamos decirlo y eso. Que lleguemos a esa situación, quién sabe, pues no creería por lo que les estoy hablando que los menores pues siempre van a estar protegidos en ese sentido, porque es que un menor de edad no tiene la posibilidad de discernir frente a lo que está bueno, lo que está malo, frente a una sexualidad y eso. Entonces ahí sí yo creería que no hay posibilidad al respecto de ni siquiera de tratar el tema o de justificarlo de alguna manera, eso no puede pasar. Frente al tema de las libertades individuales, ¿para dónde vamos? Mire lo que hablamos la vez pasada del tema de poliamor. No sé si aquí hablamos de ese tema. Sí, señor. Sí. Exactamente, que se deciden casarse 3, 4, 5 personas, 6, 7, 8 y convivir en una casa. Entonces, si tienen hijos, ¿cuáles van a ser los padres y eso? Pues bueno, ya eso es otra situación que sale del contexto. Pero en el tema de la pedofilia, eso sí ya es, no tiene cabida, por lo que le digo. Como sociedad, ¿para dónde vamos? ¿Esa es la evolución o la involución? Ahí vamos. Listo, entonces, mire que el Estado ampara la familia como institución básica de la sociedad. Entonces, ¿qué es familia? Dependiendo del concepto que tengamos nosotros y dependiendo, digamos, la cultura del pueblo. Entonces, ¿qué es familia? Si, digamos, estamos hablando de un pueblo sometido a la religión y eso, una cosa que les quiero dejar muy clara, la religión y la iglesia, la religión y la ley deben ser totalmente separadas. O sea, una va por este lado y otra va por este. Porque lo que para muchas cosas, para la religión es malo, para la ley no. Entonces, si nos vamos a la religión, pues ser homosexual es pecado, eso no se puede hacer, hay castigo divino, se van a condenar al infierno, todo esto. Si usted se va a la ley, pues es derechos, igualdad, garantía de usted puede afiliar a su pareja, usted le puede heredar a su pareja, común y corriente. Entonces, mire lo diferente entre la religión y la ley. Entonces, muchas veces esas dos se combinan y digamos que esa mezcla no funciona, porque es que uno no puede tratar los derechos con la mentalidad de la religión, porque es que para la religión es sometimiento. Para la justicia son libertades, ¿sí? Entonces, la religión habla sobre conductas, la Biblia, usted lee la Biblia y es conductas de vida, y la ley son como orientaciones, ¿sí? Orientación de cómo debe realizar usted, pero siempre en un marco de la libertad, de cómo debe comportarse dentro de un marco de la libertad, mientras que la religión siempre es con base en debe ser así, y así es, así se dijo, Dios lo dijo así, tales, ¿cierto? Entonces, digamos que ese marcos hay que separarlos, porque si nosotros nos vamos a preguntarle a la religión, ¿cuál es el concepto de familia? Entonces el cura sin vacilar nos va a decir hombre, mujer, procreación, Dios los creó de la costilla de Adán para estar unidos y siempre lo estarán. Bueno, el cuento de la religión. Pero si usted se va a la ley le dice familia es, está conformada por las personas que así desean hacerlo, ¿cierto? Y la vamos a amparar como institución básica de la sociedad, porque aquí en este artículo no dice que la familia debe ser conformada por un hombre o una mujer. Si usted tiene un perro en su casa y usted dice que es su familia, pues échale la bendición que es su familia, ¿sí o no? ¿Claros en ese sentido? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, Sí, listo. profe. Entonces, ok. Está el artículo quinto. Seguimos con el sexto. Son las 9:30. Hagamos 9:35. Hagamos el receso para que tomemos cafecito. Y entonces empezamos a las 9:46 minutos, ¿les parece? Para que continuemos con los principios. Bueno, ¿Listo? profe. Ok. Está bien, profe. Bueno, ya nos vemos. Va a tomar cafecito y hacen una pausa activa. Ya nos vemos.
buenas. Buenas, buenas. Volvimos. Sí, profe. Tomaron cafecito. Sí se estiraron, hicieron ejercicio, abdominales, flexiones de pecho y todo eso. Sí, Claro, profe, alcanzamos a ir Nos pusimos fue a entrenar. El estiramiento, sí. Bueno, entonces vamos a continuar. Los dos ya ahí conectaditos a todos. Entonces, bueno, vamos a continuar para que podamos siquiera este tema de los principios, aunque esto ya termina acá. Entonces, para que empecemos la próxima clase, los derechos fundamentales, y empecemos a revisar el tema de la tutela, que se acuerda que hablamos que íbamos a hacer una tutela y que vamos a montarla a cada uno. Vamos a explicar los derechos fundamentales, cómo aplica la tutela, cómo se promueve, cómo se hace una acción de tutela. ¿Listo? Por ahora, entonces vamos a terminar esto. Dice, quedamos acá, ¿cierto? Derechos inalienables, entonces empezamos con el artículo 6. Continuamos con el artículo 6. Dice que la responsabilidad de las autoridades, artículo 6. Los particulares son responsables. Sí. no está compartiendo la pantalla. Muy bien, muchas gracias. Listo. Ahora sí, ¿cierto que sí? Sí, profe, ya está cargando. Bien. Ya, profe. Listo. Dice el artículo 6, dice las responsabilidades de las autoridades, dice que los particulares, o sea, nosotros, ciudadanos del común, somos responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Y los servidores públicos son por las mismas causas, o sea, por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Este artículo es importante en el sentido de que le está dando unas pautas a los servidores públicos, diferentes a las de los ciudadanos. Nosotros como ciudadanos, ¿qué tenemos que hacer? Cumplir la Constitución política y las leyes, ¿cierto? Esa es nuestra obligación, uno de nuestros deberes. Pero los funcionarios públicos, o sea, los que trabajan para el Estado, todos, fuerza pública, o sea, policía, ejército, militares, los de la alcaldía, los de la gobernación, los de la procuraduría, los jueces, los fiscales, todos los docentes que trabajan con el Estado, todos los cargos que perciban o que sean funcionarios del Estado, se llaman servidores públicos, adicional de que deben cumplir la Constitución política y la ley, responden por omisión o extralimitación. ¿Qué es eso? Entonces les voy a dar un ejemplo, digamos que para que me entiendan bien, que es muy común, digamos con un agente de policía. Les voy a poner el caso y entonces les voy a dar el ejemplo de omisión y no de extralimitación. El agente de policía, en una pesquisa, en una requisa, encuentra que una persona va armada y lleva droga. Entonces la persona que debe capturar le dice, venga, no me va a capturar, tenga este $1.000.000 y calladito. Entonces el policía accede a eso. Eso se llama omisión. ¿Qué es la omisión? Él tenía un deber legal de capturar a esa persona, conducirlo y pues obviamente hacerle todo el trámite, el procedimiento para que sea judicializada esa persona. No lo hizo, se llama una omisión y aparte de eso está cometiendo otro delito que es recibir dineros de parte de esta persona. Eso también es un delito. Entonces es una omisión. Y una extralimitación, en el mismo caso, el señor va armado, lleva drogas, le ofrece plata al policía y el policía le dice, no, ¿usted cómo se le ocurre sobornarme a mí? Y lo agarra a puños, a golpes, le da patadas, lo mejor dicho, pone y lo vuelve nada. Eso es una extralimitación, porque ¿cuál era la función de él? Capturarlo y llevarlo allá. Pero cuando usted pasa de lo que le permite la ley y se sobrepasa, se está extralimitando. O sea, él fue mucho más allá de lo que lo permitía la ley. Eso es una extralimitación. Lo mismo le pasa a cualquier funcionario del Estado. Un juez tenía que condenar a una persona,
pero recibió plata y no lo hizo, eso es una omisión. O extralimitación, lo tenían que condenar a 10 porque la norma dice que 10 y se extralimitó y lo condenó a 20. Entonces también es un delito para ellos. Lo mismo pasa con un docente en un colegio, omisión, tenía que hacer cuidar los menores dentro de la institución, no lo hizo, permitió que presentaran situaciones anómalas dentro de la institución, omitió el deber legal de haber guardado o haber procurado el bienestar de los estudiantes, no lo hizo, una omisión. Extralimitación, lo mismo, coge un niño y no lleva la tarea y lo maltrata, lo insulta o cualquier cosa, eso es una extralimitación. Entonces, para que tengan muy, muy en cuenta este tema, que los funcionarios públicos responden adicional a eso por el cumplimiento de la Constitución y la ley por omisión o extralimitación. Si usted va a denunciar a un servidor público, usted va a una entidad del Estado y lo atiende mal, entonces vea, ahí está omisión o extralimitación, usted presenta una queja porque ellos están incumpliendo con las normas constitucionales, además de que tienen que, pues, si usted es un servidor público, usted tiene que ofrecer un buen servicio, ¿cierto? Conforme lo establecen los manuales de funciones de cada funcionario. ¿Claros allí? Sí, profe. Listo, entonces sigue el otro artículo que dice que diversidad étnica y cultural. Dice que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. ¿Eso a qué hace referencia? La vez pasada hablamos algo de la jurisdicción indígena, ¿cierto que sí o no? No recuerdo. Si hablamos de la jurisdicción indígena, algo no. Yo creo que sí. Yo recuerdo, Que ¿no? en Colombia, creo que lo tocamos, pero muy por encima, que en Colombia hay una jurisdicción especial indígena. ¿Qué es eso? Nosotros dijimos que en principio que nosotros éramos una república unitaria porque solo teníamos una constitución política y que todos los ciudadanos tenemos que cumplir, véanlo acá, particulares, debemos cumplir, somos responsables de las autoridades por infringir la Constitución y la ley, o sea, debemos cumplir con la Constitución política. Hay una jurisdicción especial que se llama la jurisdicción indígena, que funciona de la siguiente manera, funciona como si dentro del Estado hubieran otros estados. ¿Por qué me refiero a esos términos? Para que un Estado exista, debe haber territorio, población y poder público. Esas son las condiciones de un Estado, territorio, población, poder público. Eso lo tenemos nosotros en Colombia. Pero resulta y pasa que dentro de este territorio nosotros hay como unos subestados pequeños y el Estado ha permitido eso, la coexistencia de esos, llamémoslo así, maldichos, porque lo estoy diciendo mal, no es así, sino para que me entiendan, unos estados pequeños dentro de Colombia, que se llama jurisdicción indígena. ¿Qué es eso? Son unos pueblos, con base en este artículo, la diversidad étnica y cultural, son unos pueblos que el Estado ha decidido proteger. Proteger es que en el sentido de que nosotros no interfiramos en la cultura de ellos y no, digamos, no la permeemos y no empecemos a pasar cultura que ellos no, o actos o situaciones que ellos dentro de su cultura no permiten. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen su propio gobierno. Entonces usted se va a, digamos, uno acá cerquita a los Embera Chamí que quedan ahí en San Antonio Chamí, Pueblo Rico y eso, están allí los Embera Chamí. Son un territorio, el pueblo, el Estado les garantiza un territorio a los indígenas. Ellos tienen su propio gobierno. ¿Será que ellos los gobierna el alcalde de Mistrató o el del Pueblo Rico o el de San Antonio Chamí? No. Ellos tienen su propio gobernador. Ellos tienen sus propias leyes. Entonces usted dirá, ¿y la constitución política? Sí. Ellos, terminamos, le voy a explicar el concepto de ellos y entonces vamos a la constitución política nosotros. Ellos tienen sus propias leyes. Sus propias leyes. Cometen un delito y tienen su propia justicia. Tienen su guardia. Ellos allá tienen algo que se llama la guardia indígena, que son, digamos, los que nosotros llamamos policías acá, allá se llaman guardia indígena.
son unos indígenas con unos bolillos, no tienen armas, pero ellos castigan los delitos que se cometen dentro de esos resguardos. Y, por ejemplo, uno de los delitos, usted comete, un indígena de esos comete un delito, entonces la pena que le dan allá es, lo llevan al cepo. Entonces usted me pregunta, ¿qué es el cepo? Ah, bueno, el cepo es, digamos, como una especie de jaula o una especie digamos, de cárcel, que llaman ellos. Nosotros lo llamamos cárcel, a ellos les llaman cepo, donde castigan los delitos. Entonces a la persona la amarran allá y la dejan al sol y al agua 3, 4, 5 días, le dan azotes. Bueno, hay diferentes tipos de castigos allá. Si usted se viene a la Constitución Política, la que dice el artículo 6º, que debemos garantizar y cumplir todos, entonces usted dirá, venga, ¿cómo así? Es que ellos no la están cumpliendo, porque es que la Constitución Política dice que se prohíben las torturas y todo tipo de tratos crueles e inhumanos. Eso es un trato cruel e inhumano, que usted lo dejen amarrado al sol y al agua día y noche. Entonces usted está diciendo, venga, ¿cómo así? Entonces, ¿por qué en esos pueblos no cumple la Constitución Política? Por lo que le estaba hablando, que son como, que yo dije que mal dichos, como estados dentro de nuestro estado, es eso, pero amparados en este artículo de diversidad étnica y cultural. El estado que dijo, la ley que dijo, vea, esas poblaciones las tenemos que procurar no interferir en la cultura de ellas para que no desaparezcan, porque mire que muchos de los dialectos o lenguas que ellos hablan han desaparecido porque nosotros hemos permeado esa cultura. Les llevamos una cultura diferente, entonces ellos resultan cambiando la cultura de ellos. ¿Qué hizo el Estado? Dijo, no, venga, tenemos que garantizar eso. Y garantizar eso es que permitir que ellos sigan coexistiendo con nosotros, con sus leyes, sus gobiernos, su forma de administrar justicia, todo. O sea, ellos allá son un Estado independiente del Estado colombiano. Está mal dicho porque eso no funciona así. Pero es para que ustedes me entiendan pues la explicación. Dime, te escucho. Por ejemplo, el caso de los soldados que abusaron de la niña indígena, eso lo estaban peleando para que los dejaran pues como a los indígenas castigar a los soldados y no se permitió. Eso ahí que... Exacto, mire, ve. Hay una situación bien especial, ¿cierto? Que se llama la territorialidad de la ley penal. Es muy claro el ejemplo suyo, incluso yo a veces lo utilizo porque es un claro ejemplo de qué pasa con esa jurisdicción especial. La territorialidad de la ley penal, ¿qué es? Que si yo delinco en un territorio, a mí me van a juzgar con las normas de ese territorio, ¿cierto? Entonces, digamos, usted se va para Estados Unidos con el tema de la extradición. Digamos, usted no ni siquiera va, pero usted llega y manda cocaína a Estados Unidos. Usted está delinquiendo allá en el territorio de Estados Unidos. A él lo mandan en extradición. Mándeme esa ciudadana porque está cometiendo delitos acá. Y entonces la territorialidad penal es, yo le aplico la norma en el territorio donde usted cometió el delito. Entonces lo mismo pasa con la jurisdicción indígena. Resulta y pasa que los soldados fueron y violaron a una niña indígena allá, en el territorio de ellos, que el Estado garantiza ese territorio para ellos. ¿Qué hicieron los indígenas? Lo capturaron. ¿Qué tuvo que hacer el Estado? Mandar a la Defensoría del Pueblo, a varias entidades para que llegaran a un acuerdo con el gobernador del resguardo y permitiera que esos soldados fueran juzgados con la jurisdicción de nosotros, que es la ordinaria. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo que intervenir el Estado porque los indígenas ya los tenían listos allá para darle sus pelitas y para meterlos allá al cepo. Entonces el Estado interviene en esa situación, pero fue un acuerdo entre ellos, no fue a la fuerza, porque el Estado llegó allá, les dijo, venga, lleguemos a un acuerdo, entréguenlos que nosotros los vamos a judicializar, les vamos a garantizar el debido proceso y les vamos a imponer las penas que establece la Constitución Política. Y los indígenas accedieron a ese tema, pero siempre dentro del marco del respeto a esa jurisdicción indígena, o sea, a esa autonomía que tienen ellos, esa autonomía de los pueblos indígenas. Esa autonomía se refiere a eso, la posibilidad que ellos tienen como pueblo de darse en sus propias normas, tener su gobierno, tener su justicia. Ahí están las tres ramas del poder público que yo hablaba, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Ellos los tienen los tres allá. Cuando hay elecciones de ellos deciden cómo eligen ellos no vienen a la registraduría, es que van a haber elecciones indígenas. Usted nunca escucha eso, porque eso hace parte de la autonomía de esos pueblos. Las lenguas y los dialectos de allá son de ellos, autóctonos de ellos practican sus idiomas allá, hablan el idioma, tienen toda una cultura arraigada. Entonces lo que ha hecho el Estado con base en este artículo, mire que hay un solo artículo para eso, es
garantizar, mire lo que dice, el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural. Etnia se refiere a esas culturas. Esa es la que nosotros llamamos jurisdicción indígena. ¿Por qué es jurisdicción? Nosotros tenemos una jurisdicción que es la jurisdicción ordinaria. Ordinaria es de nosotros los colombianos. Jurisdicción indígena es la de los indígenas. ¿Han escuchado en estos días la Jurisdicción Especial para la Paz? Entonces, eso es una jurisdicción creada especialmente para el proceso de paz. Entonces, la justicia se maneja como por jurisdicciones. Jurisdicción constitucional, que es la que tiene que ver que protege la constitución política. Jurisdicción contencioso administrativa son las demandas contra el Estado. Jurisdicción ordinaria son la que nos rige a nosotros los particulares. Jurisdicción indígena es la de los indígenas. Jurisdicción especial militar, que es la justicia penal militar. Jurisdicción especial para la paz, entonces es para el proceso de paz. Mire que es por jurisdicciones. Entonces hay una jurisdicción especial indígena, que son ellos. Ellos tienen la facultad, como lo dijo y lo reitero, pues de darse sus propias normas, tener su gobierno y tener su propio justicia. Ellos administran justicia. Incluso ahí hay un tema bien especial con el tema de, ¿ustedes han escuchado qué es la ablación? ¿Han escuchado qué es la No, ablación? profe. No, señor. Vea, eso es un tema supremamente controversial y digamos que atenta directamente contra el derecho fundamental de las niñas y que se llegó a un acuerdo en el año 2012 con esas comunidades. La ablación consiste en la cauterización del clítoris de las niñas cuando nacen, por un tema de cultura. Entonces, eso lo practicaban en San Antonio del Chamí. No hace mucho tiempo, o sea, en el 2012, eso es muy reciente. A nivel mundial, a una organización que protegía los derechos de las mujeres y de las niñas, a nivel mundial, pues estuvieron haciendo un trabajo y unas giras por diferentes países donde habían culturas que practicaban ese tipo pues es que eso no tiene otro nombre y no de tortura, ¿cierto? Pero era una cultura para ellos. En la jurisdicción que nosotros tenemos, que es la indígena, en Vera Chamí, y habían otros resguardos que la practicaban, que era ese tipo digamos, de actos contra los menores, contra las niñas, que era, como les dije, la cauterización del clítoris de las niñas cuando nacen. O sea, nada más piensen eso. Eso atenta contra todos los derechos que pueda usted encontrar en la mujer, ¿sí? El derecho a los niños, el derecho a la sexualidad, a la reproducción, mucho. Eso con la vida de la cultura, ellos decían, los indígenas, el gobernador decía que era la cultura, decía que eso generaba que la mujer no sintiera placer, o sea, que no le fuera infiel al hombre. También había un tema de religión allí que decía que purificaban la mujer con ese tema. Entonces, mire que en últimas es cultura, ¿cierto? Cultura es... la cultura puede ser desconocimiento o conocimiento, mucho conocimiento o poco conocimiento. Entonces, cultura es, digamos, el momento actual de la población. Entonces, esa población, la cultura de ellos es eso y creer que eso es bueno. Entonces, se llegó a un acuerdo con esos gobernadores de que ellos iban a dejar de practicar eso. A partir del año 2012, que se llegó a ese acuerdo con ellos, no se volvió a practicar la ablación en Colombia. Antes sí. Pues tanto es que usted ve, por ejemplo, en ese tema de los resguardos, muy arraigado el machismo. La mujer es la que mantiene con los niños, incluso la mujer es la que trabaja, ellos salen a comprar el mercado y la mujer es la que carga el mercado. Un machismo, pues, pero es un tema de cultura. Esa ablación, entonces, es un tema que uno diría, bueno, y eso frente a la Constitución Política. La Constitución Política de nosotros es de 1991. Y entonces usted me dirá, venga, y hasta el 2012 practicaron eso, ¿por qué el Estado no hizo nada? ¿Por qué no hizo nada? Con base en este artículo, el Estado reconoce y protege esa diversidad y esa cultura. Ellos no pueden intervenir, nosotros como Estado no podemos intervenir directamente, o sea, coercionando y cambiando esa cultura. No lo podemos hacer. ¿Qué se hizo ahí? Se intervino de una manera de concientización y de acuerdos con los gobernadores de que no practicaran más eso. ¿Alguna pregunta?
No, No, profe. quedaron pasmados con el tema. Duro, ¿cierto? Sí, profe, más o menos. Sí, señor. Pues si uno de hombre piensa que, uy, imagine la mujer, es supremamente complejo, pero bueno, ese tema no está. En África y en esos países subdesarrollados todavía hay muchas comunidades que tienen unos ritos o unas, se han visto en Discovery, una tribu, no me acuerdo en qué país, que los hombres se mutilan y se asemejan a la piel del cocodrilo. Entonces llegan y se hacen heridas para que les cicatricen todo el cuerpo y quedan como llenos de escamas. Entonces es un tema de cultura y entonces hay cierta protección de los estados en esas culturas, de no interferir para modificar eso, y eso son torturas dentro de las mismas comunidades. Por ejemplo, el tema del cepo, de que usted lo amarren día y noche al sol y al agua, eso es una tortura, no solamente física, sino psicológica. Digamos, en la constitución de nosotros, que obedece a la cultura de nosotros, para nosotros incluso es una tortura psicológica, que, ejemplo, por ejemplo, en la cárcel de 40 han tutelado muchos internos, en el sentido de que la cárcel está para 800 internos, 6.600. Hay una sobrepoblación, entonces presentan una tutela y los argumentos van encaminados a demostrar una tortura psicológica, porque es que el hecho de que yo tenga una habitación, donde tengo cumplido una pena de 2 personas y tenga que convivir con 4 o 5, pues entonces eso genera ese tipo de situaciones que se puede considerar como una tortura psicológica. Mire que acá nosotros ya vamos incluso en torturas psicológicas. Ellos todavía practican torturas físicas. Artículo 8. Protección de las riquezas culturales y naturales de la nación. Es obligación del Estado y las personas proteger la riqueza cultural y naturales de la nación. Riquezas culturales. Por ejemplo, usted va a Cartagena y está el tema de la ciudad amurallada. Iban a construir un edificio gigante para unos hoteles a todo el frente de la ciudad amurallada. Eso le quitaba visibilidad a eso, prácticamente estaba modificando toda la estructura de la cultura que hay allá, de esa riqueza cultural, y entonces el Estado tuvo que intervenir y ese edificio está ahí parado. No lo dejaron seguir construyendo y supuestamente lo tienen que demoler. En este momento hay un problema porque la demolición de eso vale más de 5.000 millones de pesos. Entonces, el que le prohibieron que siguiera con la construcción, dijo: no tengo más plata, me quebré, listo, porque ustedes me pagan la construcción. Entonces, miren a ver qué hacen con eso. Entonces, el edificio está ahí medio parado allá. Pero entonces el Estado interviene en esa situación. También está el ejemplo de que les hablé, creo que a principio de clase, cuando nos dijeron a nosotros como pueblo, nos dijimos: venga, el Amazonas es una riqueza natural, ¿sí? Entonces declarémoslo patrimonio de la humanidad para cuidarlo. Lo vamos a cuidar, eso es muy bonito, lo vamos a declarar patrimonio de la humanidad para que nadie lo pueda tocar. Entonces Colombia declaró su patrimonio de la humanidad con base en este artículo, ¿sí o no? Hablamos de eso, ¿cierto? Muchachos. Sí, señor. Entonces Colombia lo declaró patrimonio de la humanidad porque nosotros debemos garantizar la protección de las riquezas naturales. Es una riqueza natural, el agua, todo lo que hay en el Amazonas. Pero entonces el tema era lo que yo les decía. Teníamos que declararlo de la humanidad o protegerlo nosotros mismos. Ahora ya tenemos que pedirle permiso a la humanidad, a todos los países, para que nos dejen aprovechar la riqueza natural que era de nosotros. Bueno, pero entonces, mire la idea de qué punto se la ven, de qué punto de vista le pueden vender una idea. Vea, ese tratado lo suscribieron con base en este artículo. Es que vamos a darle aplicación al artículo 8, que tenemos que proteger la riqueza natural. Vamos a declarar eso patrimonio de la humanidad, listo, lo declararon. Entonces la otra postura es: venga, ¿y por qué tiene que declarar patrimonio de la humanidad? Usted no lo puede cuidar usted y el día que necesite esos recursos disponer de ellos sin necesidad de pedirle permiso a nadie, porque él lo tiene que regalar. Entonces ahí está el debate. Mire que siempre frente a una situación pueden haber dos posturas y las dos pueden tener igual importancia
o relevancia en un debate. Entonces, lo que he venido hablando durante toda la tutoría, no se queden con la sola cara de una moneda, usted tiene que mirar las dos para tomar decisiones. Nunca se le olvide que es muy importante para su vida. Usted siempre tiene que tener las dos caras de la moneda para tomar una decisión. No tome decisiones con base simplemente en lo que le diga una persona o la idea que le quiera vender solo una persona. Es lo mismo como cuando usted va a comprar un artículo. Si usted va y compra el primero que ve, posiblemente usted no está llevando el mejor, porque usted necesita mirar otras situaciones, otros puntos de vista, otras opiniones, otros mercados, cualquier cosa. En su vida siempre aplíquelo así, no compre lo primero que vea. No se compre el primero que vea porque posiblemente está llevando lo peorcito. Entonces nosotros como colombianos estamos muy llamados a ese facilismo de que de comprar siempre la primera idea que nos venden, pero realmente la primera idea puede que no sea la que nos conviene. Artículo 9 dice que las relaciones exteriores, habla de las relaciones exteriores y dice que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional. ¿Qué es esto? Que si yo voy a tener unas relaciones comerciales con Venezuela y con Estados Unidos, ellos deben respetar mi soberanía. ¿Y quiénes somos los soberanos? Nosotros. Entonces, ¿a qué se refiere eso? ¿Será que Estados Unidos, si yo voy a tener una relación con ellos, puede interferir en Colombia y decirnos, vea, es que usted tiene que fumigar con glifosato medio país? No, nosotros, hay interferencia, entonces, mire, es el claro ejemplo de eso. Incluso estaba en debate esta semana que le quitaron la visa al gobernador, al alcalde de Pasto, a Camilo. Le dijeron que no, le prohibieron entrar a Estados Unidos, ¿pero por qué? Porque allá en la zona del Nariño es donde van a fumigar todos sus cultivos. Y este alcalde les dijo, no señor, me opongo a la fumigación por glifosato. Es que es más, en Estados Unidos ya hay unas condenas contra esa empresa, que es Bayer, por ese tema del glifosato. Es que usted no puede intervenir en las relaciones, usted y yo tenemos unas relaciones comerciales, pero usted no puede intervenir en la soberanía nacional, usted no puede decir a Estados Unidos cómo voy a manejar yo como Estado esa situación que se está presentando en Colombia. Y eso es lo que pasa, que digamos que nosotros, esas relaciones siempre van a estar sometidas, no en el respeto de la soberanía, sino por encima de la soberanía a nosotros. Entonces, Estados Unidos le dice a Colombia, al gobierno de turno, va a dar 250 millones para el combate de las drogas. Pero le digo algo, usted me tiene que fumigar y usted me tiene que erradicar y usted me tiene que hacer esto. Entonces son políticas que interfieren con la soberanía de nosotros. Es que nosotros decidimos si arrancamos esa droga o no, si fumigamos o no, porque es que nosotros somos soberanos. Entonces este artículo se basa en eso, que si nosotros vamos a tener relaciones con un pueblo, como lo ha hecho Venezuela, que se ha defendido mucho de eso, y dicen, es que nosotros somos soberanos, si usted quiere tener relaciones conmigo, usted tiene que respetar lo que somos nosotros acá. Es como decir que yo tengo un vecino y entonces yo le voy a imponer al vecino qué es lo que tiene que hacer en la casa. Esto pasa exactamente igual con los estados. Los estados deben respetar qué es lo que está pasando en la casa vecina o en el patio del vecino, porque es que a mí no me interesa eso de allá. O sea, yo puedo tener buenas relaciones sin tener que interferir en las decisiones que toman internamente. Pero nosotros vivimos sometidos a las grandes potencias. Nuevamente nos dicen qué es lo que hay que hacer, cómo es lo que hay que hacer, dónde y cómo. Pues mire que Estados Unidos mantiene aquí en el patio de la casa, pasan tropas por acá como si nada, tratando de invadir otros países, de meternos en guerras que nosotros no tenemos nada que ver. Gente colombiana que llega a un calibre de la ignorancia de decir que es que desde Colombia tenemos que atacar a Venezuela y que es que sí, ¿por qué no permitimos que Estados Unidos se establezca acá en Colombia para una futura guerra con Venezuela? Es que nosotros qué tenemos que ver con eso, con el dominio de Estados Unidos frente a otros países. O sea, Estados Unidos le quiere montar el pie a otros países y entonces nos mete a nosotros en un conflicto que nosotros no tenemos nada que ver. ¿Qué tenemos nosotros que ver con Venezuela? O sea, que por el tema del dominio del petróleo de Estados Unidos, de Venezuela, entonces nos están metiendo nosotros en un calibre de eso, en una guerra donde se destapa una guerra con Venezuela. Usted se imagina la pobreza que puede haber en Colombia. Entonces hay gente que no dimensiona las situaciones, habla desde los puntos de vista de lo que le vende la información, o sea, nuevamente mirando nada más la información, lo que le están vendiendo allí delante del televisor. Lo que pase por el televisor, todo eso es verídico, todo eso va a pasar así y así va a quedar. Entonces muy complejo la situación.
Entonces, esas son las relaciones exteriores. Siempre se deben fundamentar en el respeto de la soberanía nacional, aunque esto no se cumple, ya les dije por qué. Idioma oficial, nosotros no hablamos español. Si ustedes creían que hablan español, no. Ustedes no hablan español. El idioma oficial de nosotros es el castellano, así le dice la Constitución Política. El castellano es el idioma oficial de Colombia, de Castilla. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos, mire acá otro tema de protección a esas culturas. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. Las enseñanzas que se impartan en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. Ejemplo, los profesores que el Estado envía a, digamos, a San Antonio de Chamí, esos, donde hay niños que hablan dos idiomas, o sea, el idioma nativo de ellos debe ser bilingüe, o sea, les deben enseñar en castellano y les deben enseñar en la idioma nativa de ellos, para preservar esa cultura. Entonces, nuevamente les digo que el idioma de nosotros no es el español, nosotros hablamos es castellano. Eso lo dice la Constitución Política. No lo digo yo, aquí lo dice, lean la Constitución, dice el castellano es el idioma oficial. ¿Sí o no? Y uno tiene muchas veces esa concepción de, dice, el idioma de nosotros es español, español, español. Y usted va en el traductor de acá de Google y entonces dice, ¿qué idioma? Español. No, pues es que nosotros no hablamos español, debería ser castellano, ¿cierto? Eso lo dice la Constitución Política. Ya habría que hacer un estudio que diferencia entre el español y el castellano y mirar cuál es el arraigo a nosotros. Pero si posiblemente lo dice así la Constitución es porque ya se hizo ese estudio donde determinó que nosotros no hablamos español sino castellano. ¿Claros? ¿Cómo la vieron? Es más, mire que usted vea acá su pantalla de Word y dice español, y dice España. Vamos, tío, ¿será que nosotros hablamos español de España? No hablamos español de España, hablamos español del castellano del país. ¿Ok? Con eso terminamos los principios que establece la Constitución Política, son principios constitucionales del 1 al 11, artículo 11 de la Constitución. Posterior a esto vamos a ver los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son los que protege la acción constitucional de tutela. Entonces, la próxima clase empezamos a ver derechos fundamentales, artículo 1, derecho a la vida, dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad, de la intimidad, derecho a la educación, el derecho a petición, todos esos derechos fundamentales, debido proceso, de igualdad, todos esos derechos fundamentales los vamos a ver y vamos a dar el ejemplo de cada uno de ellos. Esta clase se llama Constitución Política y Derechos Humanos, ¿cierto? Vamos a ver eso y cuando terminemos de explicar los derechos fundamentales, entonces vamos a armar el paquetico para hacer la tutela. Entonces cada uno de ustedes va a estar en capacidad de elaborar una acción de tutela para que en su vida profesional o en su casa donde usted esté en el trabajo necesite en algún momento de esa herramienta tan importante, que se vuelve tan importante en un país donde se violentan tantos derechos, usted como ciudadano tenga esa herramienta a la mano. Voy a presentar una tutela, el profesor me dio el modelo, yo ya sé cuáles son los derechos fundamentales, voy a montar la tutelita, vea, no me quisieron hacer este examen, tales los hechos, los fundamentos de derecho, las pretensiones, a qué juegos va dirigido, dónde la tengo que llevar, cómo la tengo que llevar, cuántas copias, todo. Entonces vamos a hacer ese trabajo que es bien interesante, que yo considero que uno como ciudadano debería saber. Y aparte hace parte del pensum de nosotros, que ahí está en el módulo. En el módulo habla de todos los derechos fundamentales, pero pues nos dejan eso mucho porque no nos enseñan cómo proteger esos derechos fundamentales, que es la acción de tutela. Entonces vamos a hacer ese trabajo de la acción de tutela. Dentro de 8 días es el parcial. Ya les dije, entra hasta el artículo, esto que vemos acá, ya enseguida, es más, voy a poner a cargar estas diapositivas y las voy a subir de una vez a la plataforma para que las puedan estudiar. Voy a llamar a lista. Voy a llamar a lista para saber si están todos acá, pues porque la universidad exige que llame a lista con base en la lista que ellos me dan. ¿Cómo va con la tutoría? Yo entiendo que la clase es muy teórica, trato de traerle muchos ejemplos del contexto social, de lo que está
pasando en la actualidad, digamos, para que la tutoría no se haga tan espesa, porque yo entiendo que es muy teórica, pero no sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan de las charlas, de lo que les he explicado, si están entendiendo, la metodología? Sí, profe, Les son escucho. muy buenas las clases. Y pues son cosas que nosotros debemos saber como estudiantes y también como ciudadanos, porque pues muchas veces dejamos que nos vienen los derechos, sabiendo pues que podríamos hacer mucho más por eso. Sí, es cierto. Y me entusiasma mucho de que lo estén pensando así, porque, porque de eso se trata, más de lo que yo pueda coercionarlos a ustedes para que ustedes aprendan la Constitución, más que eso es motivarlos a que ustedes se den cuenta que esto es importante para ustedes y que lo deben tener en cuenta en su vida personal y en su vida cotidiana lo que van a ver. Entonces, el docente en últimas resulta ser es un motivador para que ustedes vayan a su casa y se interesen por el tema un poquito. Vanessa Alejandra, Presente. Valentina Cárdenas, Presente. Juan Camilo Cardona, Presente. Daniela Correa, Yo, profe. Mateo Duque, Presente, profe. Lady Joana Marín, Presente, profe. Talía Valentina, Presente, profe. Omar David, Presente, profe. Natalia Restrepo, Presente, profe. Alejandra Rojas. Presente. Listo, ya llamo los otros que son de otra lista. Valentina Almario, Presente. Brian, José Brian Duque, Presente. Brandon, Presente, profe. Juan Felipe. Presente. Listo, muchachos. Damos por terminada la clase de hoy. Entonces no se les olvide, dentro de 8 días, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver clase hasta las 9:30. Y a partir de las 9:30 ustedes quedan en parcial en la plataforma. Las preguntas son de selección múltiple. ¿Listo? Muchas gracias. Cuídense mucho, que estén muy bien. Un abrazo para todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta Gracias. luego, que estén muy bien. Hasta luego.